Muy bien, vamos a empezar con la materia de Administrativo 2. Tenemos aquí un libro en la página de la Procuraduría General de la República, publicaciones, manual de procedimiento administrativo. Ahí tenemos criterios vinculantes sobre la materia que tiene en procedimiento administrativo. No solamente cita sus antecedentes, sino que también cita doctrina nacional, doctrina de derecho comparado y jurisprudencia constitucional y contenciosa administrativa. Em, Ok, vamos a hablar sobre los principios generales del procedimiento administrativo, que serían el debido proceso, la oralidad, la celeridad, la economía procesal, la intimación de hechos y la imputación de cargos de responsabilidad. También dice que en los artículos del 214 al 227 los encontramos, entonces vamos a leerlos. Dice el 214, que es del libro que dice del procedimiento administrativo. El procedimiento administrativo servirá para asegurar el mejor cumplimiento posible de los fines de la administración con respecto para los derechos subjetivos e intereses legítimos del administrado, de acuerdo con el ordenamiento jurídico. 2. Su objetivo más importante es la verificación de la verdad real de los hechos que sirven de motivo al acto final. El trámite, ese es el 215. El trámite que regula esta ley se aplicará cuando el acto final haya de producir efectos en la esfera jurídica de otras personas. 2. El jerarca podrá regular discrecionalmente los procedimientos internos, pero deberá respetar esta ley. El 216 nos dice, la Administración deberá adoptar sus resoluciones dentro del procedimiento con estricto apego al ordenamiento y, en el caso de las actuaciones discrecionales, a los límites de racionalidad y razonabilidad implícitos en aquel. Entonces, ¿cuáles son? Eh, Primero, aquí tenemos el principio de legalidad, ¿verdad? Porque la Administración tiene que adoptar sus resoluciones dentro del apego estricto al ordenamiento. Y si tiene que actuar con discrecionalidad, los límites son racionalidad y razonabilidad. 2. El órgano administrativo deberá actuar además sujeto a las órdenes circulares e instrucciones del superior jerárquico, que eso ya lo habíamos visto en el capítulo anterior. Órdenes circulares e instrucciones del superior jerárquico dentro de los límites de esta ley. En el caso de la administración pública centralizada, teníamos que se basaba en una relación de jerarquía, ¿verdad? Con una relación de subordinación, con un deber de obediencia, con pues, como dije, una relación de jerarquía vertical. En cambio, en la descentralizada, entre los entes, tenemos una relación horizontal de autonomía y de soberanía de cada una de ellas. Sin embargo, todas tienen un jerarca que es una junta directiva, que es un órgano colegiado, pero ese sería su jerarca. Y también tiene que actuar sujeto a órdenes circulares e instrucciones, ¿verdad? El órgano administrativo. 217 dice, las partes tendrán derecho a conocer el expediente con las limitaciones de esta ley y a alegar sobre lo actuado para hacer valer sus derechos o intereses antes de la decisión final de conformidad con la ley. Entonces, hay un paralelismo entre el procedimiento administrativo y un proceso judicial, ¿verdad? En el que las partes siempre tienen derecho a conocer el expediente, a conocer cuáles son los alegatos de la parte contraria para tener oportunidad de refutarlas. Dice el 218, las partes tendrán derecho a una comparecencia oral y privada con la administración en que se ofrecerá y recibirá en lo posible toda la prueba, una comparecencia oral y privada. Ahí tenemos el principio de oralidad, siempre que la decisión final pueda causar daños graves a alguna o a todas aquellas, de conformidad con la ley. Eso iba concatenado con lo que decía el 214 con respecto al a la protección de los derechos subjetivos e intereses legítimos del administrado, ¿verdad? Dice el 219, la Administración podrá prescindir excepcionalmente de los trámites de audiencia y comparecencias señalados por los artículos 217 y 218 únicamente, o sea, em,
Sí, la comparecencia oral y la audiencia se refiere como a conocer el expediente, me imagino. Únicamente cuando lo elija, perdón, cuando lo exija la urgencia para evitar daños graves a las personas de imposible reparación en las cosas. Me recuerda al principio de necesidad, ¿verdad? Que habíamos leído. Dos, la omisión injustificada de dichos trámites causará indefensión y la nulidad de todo lo actuado posteriormente. Artículo 220. Ojo, 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 aquí, ojo el Jesus. Si se omite sin justificación la audiencia, si se omite sin justificación el chance para conocer el expediente de las partes, entonces nulidad de todo lo actuado. Esto que asegura el debido proceso, que asegura la seguridad jurídica de las personas, ¿verdad? La protección de los intereses legítimos y derechos subjetivos del administrado. Artículo 220. El derecho de defensa deberá ser ejercido por el administrado en forma razonable. La administración podrá excepcionalmente limitar su intervención a lo prudentemente necesario y, en caso extremo, exigirle al patrocinio o representación de un abogado sin llegar a la supresión de los derechos de audiencia y defensa antes consagrados, fuera del caso de urgencia previsto en el 219. Entonces, ¿qué nos está diciendo nuevo este artículo? Realmente nos está diciendo que no es necesario el patrocinio letrado porque lo puede, o la defensa la puede ejercer el administrado, pero de forma excepcional la administración puede limitar que el administrado intervenga solamente lo prudente necesario y dice que en caso extremo exigirle la representación de un abogado. Artículo 221. En el procedimiento administrativo se deberán verificar los hechos que sirven de motivo al acto final en la forma más fiel y completa posible, para lo cual el órgano que lo dirige, órgano director, ¿verdad? Deberá adoptar todas las medidas probatorias pertinentes o necesarias, aun si no han sido propuestas por las partes y aun en contra de la voluntad de estas últimas. Luego nos dice el 222. El impulso del procedimiento administrativo se realizará de oficio sin perjuicio del que puedan darle las partes. Entonces aquí no estamos hablando de que el impulso procesal corresponde a las partes como en civil, sino al juez. Dos, la inercia de la administración no excusará la del administrado para efectos de caducidad del procedimiento. Luego el artículo 223 nos dice, solo causará nulidad de lo actuado la omisión de formalidades sustanciales del procedimiento. Entonces, qué estamos viendo aquí? Es un poquito del principio de la protección de los actos. Luego, se entenderá como sustancial, o sea, de la preservación de las actuaciones, básicamente. Se entenderá como sustancial la formalidad cuya realización correcta hubiera impedido o cambiado la decisión final en aspectos importantes, o cuya omisión causara indefensión. Entonces, aquí nos están diciendo, solo cuando haya em, omisión de formalidades sustanciales, va a haber nulidad. ¿Y qué lo hace sustancial? Una formalidad cuya realización correcta hubiera impedido o cambiado la decisión final en aspectos importantes, o sea, que hubiera sido algo determinante, en otras palabras, o cuya omisión causara indefensión. ¿Y qué es indefensión? La capacidad y el derecho del administrado de la parte a, a conocer los cargos de la responsabilidad que se le imputan y los hechos que se le intiman. 224. Las normas de este libro deberán interpretarse en forma favorable a la admisión y decisión final de las peticiones de los administrados, pero el informalismo no podrá servir para subsanar nulidades que son absolutas. 225. El órgano deberá conducir el procedimiento con la intención de lograr un máximo de celeridad y eficiencia dentro del respeto al ordenamiento y a los derechos e intereses del administrado. 2. Serán responsables la administración y el servidor por cualquier retardo grave e injustificado.
Luego dice el... Ah, bueno, y aquí tenemos el principio de celeridad, ¿verdad? Artículo 226. En casos de urgencia y para evitar daños graves a las personas o irreparables a las cosas, podrá prescindirse de una o de todas las formalidades del procedimiento, incluso crearse un procedimiento sustitutivo especial. Otra vez vemos la primacía de la necesidad. Número 2, el juez podrá fiscalizar al efecto no solo la materialidad de los hechos que motivan la urgencia, sino su gravedad y proporcionalidad en relación con la dispensa o la sustitución de trámites operadas. Y el 227 nos dice, el órgano director resolverá todas las cuestiones previas surgidas durante el curso del procedimiento, aunque entren en la competencia de otras autoridades administrativas, pero deberá consultarlas a estas inmediatamente después de surgida la cuestión y el órgano consultado deberá dictaminar en el término de 3 días. Podemos decir que el término de 3 días es representación del principio de celeridad y de economía procesal. Entonces, ¿qué nos está diciendo en este primer inciso del 227? El órgano director va a resolver de todo, aunque la competencia sea de otras autoridades administrativas, pero las tiene que consultar. Y dice el inciso 2, la resolución sobre cuestiones previas surtirá efecto únicamente dentro del expediente y para los fines del mismo. Y tenemos 3 procedimientos administrativos, al parecer, que serían el procesal ordinario, el sumario y la elaboración normativa en sede administrativa. Vemos del capítulo 1 este resumen. En palabras de Ortiz Ortiz, el procedimiento administrativo es el conjunto de actos preparatorios concatenados según un orden cronológico y funcional para verificar la existencia de la necesidad pública a satisfacer y de los hechos que lo crean, así como para oír a los posibles afectados y voceros de intereses conexos, tanto públicos como privados, especialmente estos últimos, con el fin de conformar la decisión en la forma que mejor los armonice con el fin público a cumplir. El derecho de defensa garantizado por el artículo 39 de la Constitución Política se ha sintetizado así. Notificación al interesado del carácter y los fines del procedimiento, derecho de ser oído y oportunidad del interesado para presentar argumentos y producir pruebas que entienda pertinentes, oportunidad para el administrado de preparar su alegación, lo que incluye necesariamente el acceso a la información y a los antecedentes administrativos vinculados con la cuestión de que se trate, el derecho del administrado de hacerse representar y asesorar por abogados, técnicos y otras personas calificadas, notificación adecuada de la decisión que dicta la administración y los motivos en que ella se funde, y derecho del interesado de recurrir la decisión dictada. Esto conforme a una resolución de la Sala Constitucional, que es la 1590, de las 16 horas con 45 de 5 de enero del 90. Contención administrativa versus jurisdicción constitucional. Debe tenerse presente además que la jurisdicción constitucional, al igual que la penal, la contenciosa administrativa, etcétera, tienen sustento constitucional, ¿verdad? El artículo 153, motivo por el cual la primera no está llamada a sustituirlas. Es por eso que constantemente se ha indicado que el amparo constitucional solamente procede contra actos evidentemente arbitrarios que conculquen en forma directa derechos fundamentales, es decir, de violaciones graves, burdas, claras, en el presente caso, el derecho de defensa y el debido proceso, habida cuenta que esta sede no está llamada a corregir todos los vicios improcedendo, a pesar de que con frecuencia los litigantes pretenden arreglar cualquier irregularidad procesal, por pequeña que sea, acudiendo al amparo, que no está diseñado para este propósito, sino solo para enmendar las infracciones a los elementos esenciales del debido proceso. Esa es una sentencia, la 98-2109. Requisitos relacionados con el expediente y las partes del procedimiento. Expediente dice, la Procuraduría ha sostenido en otras ocasiones que el orden y la adecuada foliatura del expediente administrativo forman parte de las garantías del debido proceso. La existencia de algunas piezas sin numerar podría constituir una omisión de formalidades sustanciales que vicien de manera absoluta el procedimiento. En el tanto producen inseguridad ya sea al interesado como a la propia administración sobre el contenido completo y veraz del expediente.
Hay que analizar el caso. Si no se trata de un hecho controvertido, la falta de numeración de la pieza no estaría produciendo indefensión. Con el objeto de garantizar el derecho de defensa efectiva, deben constar en el respectivo expediente los documentos que sirven de fundamento a la pretensión de anular un derecho subjetivo y además los documentos deben ser originales o copias debidamente certificadas por el órgano competente para ello, haciendo constar que es copia fiel y exacta de su original, que se encuentra en los archivos de la entidad gestionante. Deben agregarse el expediente con su respectiva foliatura para que esté completo. ¿Cuáles son los sujetos del procedimiento administrativo? El órgano director, que es el encargado de llevar a cabo el procedimiento administrativo hasta dejar los autos listos para la decisión final. Con el fin de realizar esta función, la Ley General de la Administración Pública le confiere una serie de atribuciones y deberes. Dirigirá las investigaciones para determinar la verdad real de los hechos. Resulta absolutamente necesario que su designación recaiga en un funcionario diferente a aquel que está llamado a decidir el asunto por el fondo. Entonces, es como si se hiciera un paralelismo con el Poder Judicial, ¿verdad? Hay unos que investigan y otros que deciden. El Ministerio Público es el que se encarga de llevar a cabo la investigación, eso sería como decir el, el órgano director, y el órgano decisor es como decir el juez o el tribunal. Resulta absolutamente necesario que su designación recaiga en un funcionario diferente. Por regla general, tal como lo indica expresamente el artículo 111 de la ELGAP, los sujetos que integran el órgano director del procedimiento deben ser servidores públicos. En casos excepcionales, cuando la realización del fin público lo amerite, podrán nombrarse funcionarios ajenos a la administración con el fin de que se considera que la administración, perdón, con el fin de que integren el órgano director del procedimiento. Lo anterior deberá encontrarse debidamente justificado a criterio de la Administración. Deben indicarse las razones por las que se considera que la Administración no cuenta con el personal idóneo o bien que de constituirse el órgano con los funcionarios existentes, el fin público que se persigue no podría alcanzarse. Luego tenemos el órgano decisor que tiene la competencia para la emisión del acto final del procedimiento. Es quien debe iniciar el procedimiento administrativo, pero puede delegar la instrucción en el mismo órgano director del procedimiento. Entonces, este principio de la nulidad por la nulidad misma no existe. Para que ello ocurra, es menester que se hayan omitido formalidades sustanciales, entendiendo por tales aquellas cuya realización correcta hubiera impedido o cambiado la decisión final en asuntos importantes o cuya omisión causara indefensión, que ya lo habíamos visto. Ahora, las partes en sentido estricto se legitima quien ostente un interés legítimo o un derecho subjetivo que pueda resultar directamente afectado, lesionado o satisfecho en virtud del acto final. También requiere dicho numeral que sea actual, propio, legítimo y de tentar una naturaleza moral, científica, religiosa, económica o de cualquier otra índole. La garantía de defensa comprende los siguientes elementos: derecho de ser oído, lo que a su vez presupone un leal conocimiento de las actuaciones administrativas, oportunidad de expresar sus razones antes de la emisión del acto administrativo y desde luego también después, consideración expresa de sus argumentos y de las cuestiones propuestas en cuanto sean conducentes a la solución del caso o de decidir expresamente las peticiones como corolario de C, de C, o de fundar las decisiones analizando los puntos propuestos por las partes. Derecho a ofrecer y producir las pruebas de descargo de que quiera valerse o no. Uno, lo que comprende derecho a que toda la prueba razonablemente propuesta sea producida, que la producción de la prueba sea efectuada antes de que se adopte decisión alguna sobre el fondo de la cuestión. Derecho a controlar la producción de la prueba hecha por la administración, sea pericial o testimonial. La sala ha reconocido que la denuncia como instituto jurídico utilizado por los administrados para poner en conocimiento de la administración hechos que el denunciante estima irregulares, ilegales o contrarios al orden público con el objeto de estar en los órganos públicos el ejercicio de las competencias depositadas por la voluntad popular en ellos para investigar y resolver lo pertinente y que deviene de en un modo de participación en asuntos que conciernen el interés público perfectamente compatible y de hecho fundamentado del principio democrático, se ubica, al igual que las peticiones de información, los reclamos administrativos y las solicitudes de otorgamiento de ciertos derechos dentro del concepto genérico de petición establecido en el artículo 27 constitucional, con su relativo derecho de obtener resolución, aunque no exista un plazo legalmente establecido al efecto. Si el denunciante así lo ha solicitado, ello dentro de un plazo razonable. Y vamos a los tipos de procedimiento que los estaré revisando posteriormente, pero quiero ver por lo menos em, los temas generales. Entonces,
Tenemos el procedimiento ordinario, que está regulado en los numerales 308 y siguientes. Se predica su necesaria utilización cuando el acto final puede causar afectación o variación de la situación jurídica del administrado, supresión o denegación de derechos, imposición de obligaciones, de suerte que le cause un perjuicio. También deberá ser utilizado cuando exista contradicción entre las partes. Y el sumario, la ELGAP acude a un criterio residual. Todo lo que no esté comprendido en un numeral 308 puede ser tramitado bajo este otro íter. Podríamos sintetizar sus principales características de este modo. La prueba se tramita sin señalamiento, audiencia o comparecencia. Solo se notifica a la audiencia sobre la conclusión del trámite y el acto final. La audiencia del administrado se hace para que se pronuncie sobre la prueba recabada y los hechos. Es constitucionalmente posible que se apliquen regímenes o procedimientos especiales o sumarios y no exclusivamente del procedimiento ordinario contemplado en la Ley General de la Administración Pública, sin que ello conlleve una infracción a los derechos constitucionales garantizados en los artículos 39 y 41, pues tal cosa se produce únicamente cuando se coloca al administrado en un estado de indefensión. C. Elaboración de disposiciones de carácter general. El artículo 361 de la ELGAP contempla un tercer procedimiento, específicamente referido al caso de las disposiciones de carácter general, que son reglamentos, que pueden afectar intereses de carácter general o corporativo. El trámite es precisamente una audiencia de los grupos o entidades que representen estos intereses. Su naturaleza de eventual derecho fundamental de los sujetos agremiados a dichos grupos ha sido discutido ante la Sala Constitucional, llegando a establecer ese tribunal que solo en supuestos donde la disposición general venga a innovar completamente un determinado aspecto de las relaciones entre la administración y los administrados. Ok, y ya vamos a esta parte, que es ya la parte que explicó el profesor. Voy a ponerlo un poquito más pequeñito para que se vea todo y lo pueda yo pausar, ¿verdad? Porque esta parte es lo más importante, ¿verdad? Los elementos del acto administrativo, que si falta entonces hay nulidad relativa o no absoluta. Entonces, formales, sujeto, forma y procedimiento, materiales, fin, motivo y contenido. Fin, motivo y contenido. Manual procedimiento administrativo. Ok. Y esto, apercibimientos. Lo revisaré en un próximo video. De momento, quiero que se vean en pantalla los temas a tratar. Aquí están los temas a tratar. Aquí están la administración pública y personalidad jurídica de las administraciones públicas, organización de la administración pública en Costa Rica, central y descentralizada, la doctrina del órgano, el ordenamiento jurídico administrativo, estructura y caracteres, concepto positivo del derecho administrativo, actos con valor de ley, reglamentos delegados, 4. Relación de servicio público, 5. Reglamentos y fuentes no escritas, 6. El principio de la libertad y la de legalidad, 7. Discrecionalidad administrativa y conceptos jurídicos indeterminados, 8. La relación entre la administración y la justicia y el principio de autotutela, 9. Instituciones jurídicas administrativas, el administrado de la administración, 10. El acto administrativo, sus elementos, clasificación, validez y eficacia de los actos administrativos, 11. Los vicios y nulidades del acto administrativo, 12. Vías de hecho, 13. La responsabilidad del Estado en la Ley General de la Administración Pública, 14. La ejecutoriedad y suspensión del acto administrativo, 15. El silencio y la inercia administrativa, 16. Principios del procedimiento administrativo y del proceso contencioso administrativo. Ok. Falta del contencioso. Ejecución y resoluciones y sentencias. En cuanto a principios del contencioso, no me acuerdo si los tenía aquí. Bueno, aquí tengo el nuevo proceso contencioso administrativo, el libro, y vamos a buscar los principios un momentito.
Ok, continuamos con los principios. Yo sé que está muy desordenado, pero ajá. Bear with me. Principios del derecho contencioso administrativo. Tenemos el de tutela judicial efectiva, luego el de control pleno de la juridicidad, luego el pro actione, luego el dispositivo con matices inquisitivos, luego el principio de igualdad procesal, luego el de oralidad y mediación, luego el de concentración y celeridad, y por último el principio de economía, no, no es el último, principio de economía procesal, el de ejecutoriedad y efectividad de las sentencias, el de la legalidad de sometimiento pleno de la administración al derecho, y ya esto sería. Y con respecto a las diferencias, eh, serían estos otros, pero voy a hacer otro. Y creo que las voy a subir. Eh, Gracias.